Cali fue la ciudad más afectada, pues hubo daños materiales como perjuicios al transporte público, además de saqueos y violencia. Pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de las marchas del 28 de abril y la del 1 de mayo también por la emergencia sanitaria, inclusive en ciudades como Bogotá generó la alerta roja. Miles de manifestantes salieron a marchar el día miércoles 28 de abril, lo cual dejó una doble realidad. Por un lado, se vieron las marchas pacíficas, pero por el otro, una nueva jornada de vandalismo. El sentido es el que se expresa en la parte resolutiva del auto. Abrir el incidente de desacato para que se den los informes pertinentes y verificar el cumplimiento, dictar la medida cautelar en virtud del cual se suspendieron las marchas hasta tanto se den las condiciones, según la honorable magistrada, y ordenar a las autoridades que se le dé una amplia difusión al mismo. Ese es el contexto, ese es el sentido de la decisión objeto de este tema. En la tarde del miércoles, el ministro del Interior, Daniel Palacios, ya daba los resultados preliminares de una jornada plagada de vandalismo. 14 buses, 10 en Cali y 4 en Bogotá, 2 vehículos particulares en Bogotá, 21 vehículos de Transmilenio vandalizados con grafitis y vidrios rotos, 21 estaciones de Transmilenio vandalizadas, 8 buses del Mío de Cali vandalizados y uno incendiado, 9 estaciones del Mío vandalizadas, 13 instalaciones bancarias afectadas en Cali, Neiva, Medellín y Bogotá, 16 cámaras de fotomultas afectadas en Cali y 5 supermercados afectados en Cali. Se destinaron más de 47.500 uniformados, 39.000 policías, 7.640 miembros de las fuerzas militares, 50 aeronaves, 33 drones y 42 tanquetes para mantener el orden público, indicó Palacios. El día empezó con movilizaciones en la madrugada en las principales ciudades en el país, donde los manifestantes ya tenían sus puntos de encuentro definidos para empezar con las caminatas. Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva, Cartagena y Bogotá fueron algunas de las ciudades principales con un mayor número de personas en las calles. Aunque en distintos puntos del territorio las protestas se llevaron de manera pacífica, marcadas por arengas contra los problemas sociales, algunos manifestantes ocurrieron en actos vandálicos mientras se llevaba a cabo la jornada. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que más de 47.000 integrantes de la policía y el ejército estaban presentes en las calles para normalizar las marchas. Sin duda, Cali fue una de las ciudades más afectadas por los actos vandálicos durante las marchas, pues la jornada en esa ciudad pasó por la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar hasta de cámaras de fotomultas y daño de los buses del sistema de transporte Mío. El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, informó que se registró un muerto en medio de las manifestaciones. El ESMAD acompañó la protesta. Sin embargo, como quedó registrado en videos, en varias ocasiones los agentes excedieron su función constitucional. ¡Ellos fueron violentos, no nosotros! Mi niño falleció allí a consecuencia de un tiro que le metió un agente de policía. Que mi hijo atacó al policía de una patada, pero en el cual no era conveniente de que me le disparara a quemarropa, a quitármele la vida. El mandatario local aseguró que las manifestaciones estuvieron conformadas por dos aspectos: las personas ejerciendo su derecho a la protesta y los delincuentes aprovechando la jornada para poder delinquir. Ese tipo de vándalos se dividieron la ciudad en diferentes áreas y comenzaron a adelantar una especie de operación avispa durante toda la mañana. Actuaron en el oriente de la ciudad, donde desafortunadamente una persona murió en hechos no esclarecidos vinculados con la manifestación, pero murió. Adelantaron también actividades ilícitas e irresponsables en vandalizar pequeños espacios de orden comercial y también de carácter financiero. Ante la situación, las autoridades de las ciudades principales tomaron medidas para frenar los posibles desmanes que se siguieran presentando.
Álvaro Uribe llama al ejército a que utilice las armas en las protestas en Colombia. El mensaje del expresidente en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque fue interpretado por la oposición como una incitación a la violencia. Horas después, Twitter borró el mensaje. En algún momento más tarde enviaré un mensaje a los directivos de Twitter. Espero que si no lo comparten, por lo menos lo comprendan. El expresidente Álvaro Uribe, una figura controversial que suele navegar en medio de la polarización, agita una vez más el debate público en Colombia al defender que policías y militares tienen derecho a usar las armas en el marco de las jornadas de protesta ciudadana contra la reforma tributaria que propone el gobierno de Iván Duque, su ahijado político. Su mensaje de Twitter ha sido interpretado de inmediato desde la oposición como una incitación a la violencia y ha provocado llamados a que le suspenda su popular cuenta, con 5 millones de seguidores. Horas después, la plataforma ha eliminado el mensaje en cuestión por incumplir con sus políticas con respecto a la glorificación de la violencia. Este tuit en específico viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia. Para prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia, hemos pedido al dueño de la cuenta que elimine el tuit. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico, escribió el exmandatario la mañana de este miércoles, 2 días después del paro nacional convocado por centrales obreras y organizaciones estudiantiles. La jornada del miércoles, mayoritariamente pacífica, se saldó con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios en Bogotá, Medellín y Cali. En Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, las protestas derivaron en vandalismos y saqueos. Allí, los desórdenes se han prolongado hasta este viernes. En el caldeado ambiente posterior al regreso de las movilizaciones masivas contra el ejecutivo de Duque, en gran medida desactivada durante la pandemia, el mensaje que dio Uribe Vélez provocó diversas reacciones y llamados a denunciarlos. Una de las primeras respuestas llegó de Nélder Quintero, el alcalde de Medellín, la cuna del uribismo y capital de Antioquia, el departamento del que Uribe fue gobernador en la década de los 90. Buenas noches, un saludo muy afectuoso a todos. Hablamos de los problemas actuales del país, de la prospección del país a futuro y expresé 2 compromisos. Este país tiene que derrotar el crimen para construir una sociedad de solidaridad, de convivencia, y este país tiene que derrotar la politiquería para construir un gran estado social donde haya oportunidades educativas, de salud, de empleo para todos. El expresidente incita de forma peligrosa al uso de las armas por parte del ejército y policía, como alcalde de Medellín, y en aras de proteger a la población civil, pidió a Twitter Latam suspender esta cuenta, lanzó el gobernante de la segunda ciudad de Colombia. En un estado de derecho, un vándalo y un criminal también tiene derechos, incluido el debido proceso y el uso proporcional de la fuerza. A ellos se les captura y se les judicializa, no se les dispara, reaccionó Luis Ernesto Gómez, el secretario del gobierno de la alcaldía de Claudia López en Bogotá, la capital, donde también se produjeron altercados entre los manifestantes y la fuerza pública. Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon literalmente la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes. Después de muchos esfuerzos logramos retirar el SMAT de todos los puntos y garantizar el retorno a casa. Otras figuras públicas como el senador Roy Barreras se sumaron a la tendencia #Twitter suspenda cuenta Uribe. El reclamo, justificado en la supuesta incitación a la violencia, es similar a la medida que la red social tomó en enero contra Donald Trump, cuando todavía era presidente de los Estados Unidos. Que alguien le explica al señor Uribe, terció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Según estándares internacionales, la policía solo puede emplear armas de fuego como última opción para impedir una amenaza cierta a la vida o la integridad física. Los soldados están entrenados para la guerra, no para la seguridad pública. El uso excesivo de la fuerza y los abusos de los uniformados se han instalado con fuerza en el debate público en Colombia, desde la oleada de manifestantes contra el gobierno de Duque a finales de 2019, antes de la irrupción de la pandemia.
El pasado septiembre, el homicidio de un estudiante de Derecho bajo custodia policial por parte de los patrulleros detonó dos caóticas jornadas de protestas, disturbios y represión policial que saldaron con la muerte de 13 civiles en Bogotá. La imagen de las fuerzas de seguridad se ha resquebrajado en medio del clamor por reformas en la formación de policías y militares, y las denuncias de abusos han sido frecuentes aún en medio de la medida de confinamiento. En cerca de 3 años con Duque en el poder, el palpable malestar social se ha traducido en una amalgama de reclamos que incluyen el incesante asesinato de líderes sociales, la lenta implementación de los acuerdos de paz o las medidas económicas. Su impopular reforma tributaria, que la mayoría de los expertos consideran necesaria, cuenta cada vez con menos apoyos políticos. El proyecto que el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a reformular ha desatado críticas incluso de Uribe, que sigue siendo el líder indiscutible del partido del gobierno, el Centro Democrático, a pesar de haber renunciado a su escaño como senador por sus problemas con la justicia. El propio Uribe, un mandatario desarrolladoramente popular durante sus 2 mandatos, 2002-2010, cuando su aceptación superaba el 70%, ha visto cómo se desploman sus números en las encuestas. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Cerca de 2/3 de los encuestados ahora lo rechazan los estudios de opinión. Razones de los manifestantes. A pesar de los episodios violentos que eclipsaron las verdaderas razones de las manifestaciones en Colombia, los grupos organizadores del llamado Paro Nacional 28 de abril explicaron por qué los ciudadanos salieron a las calles este miércoles. Nos quiere cobrar impuestos e IVA por absolutamente todo. Le va a poner IVA a la canasta familiar, a los costos funerarios, a la gasolina, a todo, porque eso es lo que quiere el gobierno, que el pueblo colombiano no salga a marchar. Y la excusa es que hay COVID, es que hay virus, pero no hay virus más grande que el mismo gobierno colombiano. Comunico a todos los de la tercera edad, no le tengan miedo a la pandemia, tengámosle miedo a la reforma tributaria, eso sí, tengámosle miedo. Si el pueblo colombiano no lucha, no vamos a salir adelante y nos van a clavar una reforma totalmente arbitraria que nos va a llevar a aguantar hambre, a empobrecer más el pueblo, y eso es lo que no queremos. Según un documento emitido por el Comité Nacional del Paro, la marcha se convocó por una serie de insatisfacciones de la sociedad y de diversos grupos de interés. La ciudadanía reclama del gobierno nacional que deje la soberbia e indolencia, proteja efectivamente a los líderes sociales y lideresas, que implemente el acuerdo de paz, fortalezca la atención en salud, acelere la vacunación, garantice la renta básica de un salario mínimo, la matrícula cero y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y que se respeten las garantías democráticas. En primer lugar, está el anuncio de la nueva reforma tributaria del gobierno nacional, la cual busca recaudar más de 23 billones por el hueco fiscal que dejó la pandemia durante el año pasado. El comité aseguró que se trata de una codiciosa y mezquina reforma que pretende arrebatarle a las clases medias, trabajadores y pensionados y sectores populares cerca de 27 billones. El grupo también criticó fuertemente el aumento del IVA al 19% y el hecho de que se graven los salarios de las personas con ingresos más bajos. El Comité del Paro Nacional agregó que el sector salud no ha sido atendido para dotarlo de una infraestructura y recursos suficiente, lo cual, según el comunicado, ha puesto en riesgo a los trabajadores y el personal médico que han estado presentes durante la emergencia sanitaria. El grupo también calificó el plan de vacunación llevado a cabo por el gobierno como un proceso lento. En cuanto a la recesión económica, el comité destacó que los índices de desempleo, pobreza y desigualdad han sufrido un importante incremento. Es necesaria una política pública que atienda la salud, la renta básica, un salario mínimo, subsidios a la MIPYME, matrícula cero universitaria y la defensa de la mujer y de las diversidades sexuales y étnicas, puntualiza el documento. Las movilizaciones sociales de este miércoles también se dieron porque querían alzar la voz de protesta por la masacre, asesinatos, judicialización de líderes desmovilizados de las FARC y el agravamiento de la crisis carcelaria. Según el comité, en el país hace falta políticas para no criminalizar la protesta social, además de implementar mecanismos que permitan la adecuada implementación de los acuerdos de paz. La responsabilidad del paro del 28 de abril es del gobierno del presidente Duque, que se niega a acoger un clamor nacional para retirar ese nefasto proyecto del Congreso de la República.
el Comité Nacional de Paro, gremios empresariales, académicos, fuerzas políticas, han solicitado que el gobierno retire este nefasto proyecto, pero el gobierno insiste en el mismo, por lo tanto es su responsabilidad el paro. Tras la jornada, FENALCO hizo un pronunciamiento en medio de la agitada jornada del día miércoles, en representación de algunos de los comerciantes del país, sector que se ha visto sumamente afectado por los cierres generales. La entidad condenó los resultados de los desmanes en las diferentes ciudades. Yo sé que COVID está ahí, que COVID existe, pero tenemos que salir porque no podemos dejar que el gobierno nos siga atropellando. Consideramos que los hechos que desencadenaron estas manifestaciones merecen el rechazo categórico de todos los colombianos y especialmente del sector empresarial, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Principales hechos durante la manifestación: saqueo de un almacén Éxito. Las manifestaciones en Cali tomaron un tono vandálico cuando algunos encapuchados aprovecharon la confusión de las marchas en el marco del paro nacional para irrumpir en el almacén Éxito ubicado en la calle 70 con carrera 28D, en el barrio Calipso. Según el reporte, un grupo de personas robaron televisores, neveras, licuadoras y otros productos. Versiones en redes señalan que estas personas no hacían parte de las marchas. Tras el suceso, se conoció que los sujetos fueron abordados por integrantes de la protesta, que regresaron los electrodomésticos. Afectaron la sede de la DIAN en Cali. La capital del Valle del Cauca fue la ciudad más afectada por el vandalismo y el robo de pertenencias. Según el alcalde de Cali, los delincuentes aprovecharon la oportunidad para crear caos y dañar los bienes públicos de la ciudad. En ese sentido, se conoció un video en el que se puede ver cómo la fachada de un edificio sede de la DIAN en el centro de la ciudad fue quemado. Además, sus vidrios fueron destrozados por algunos manifestantes. También se vio que el SMAT hizo presencia en el lugar para tratar de normalizar la situación. Tumbaron la estatua de Belalcázar. Cerca de las 7 de la mañana del día miércoles del 28 de abril, un grupo de indígenas pertenecientes a la comunidad Misak derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar. El acto se dio en medio del inicio de la jornada del paro nacional y los integrantes de la comunidad lo catalogaron como justicia histórica. Las autoridades de Cali aseguraron que la estatua volverá a erigirse en el lugar donde estaba. Además, la Medellín aseguró que está en el proceso de recolección de identificación de huellas dactilares para dar con el paradero de las personas responsables. Atacaron sede del canal RCN. En la tarde del miércoles, un grupo de encapuchados atacó las instalaciones del canal RCN. Los hechos se registraron en Bogotá a las 3 de la tarde, dejando daños materiales y poniendo en riesgo la integridad de periodistas y los trabajadores que forman parte del medio de comunicación. Valoramos y respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero expresamos con claridad que el vandalismo y la convocatoria al mismo son formas de violencia repudiables y no de construcción de país, expresó Claudio Gusirati, directora de NTN 24. Dañaron buses en Cali y Bogotá. En medio de las movilizaciones del paro nacional, un vehículo del sistema de transporte mío en la ciudad de Cali fue incendiado frente a la estación del Paso del Comercio. Debido a este hecho, el sistema de transporte masivo de Cali decidió suspender su servicio de forma temporal, ya que, además del incidente, las calles estaban totalmente bloqueadas. A esto se suma que en la capital del país, varios de los vándalos decidieron atacar y destruir varios de los buses que prestaban servicio para los ciudadanos. El ataque a la oficina de Ave Villas en Cali. 2 oficinas de la entidad bancaria Ave Villas en Cali fueron vandalizadas. En una de ellas, un grupo de personas atacaron a los funcionarios del banco, dándole un cachazo con su pistola, y en la otra rompieron los ventanales de la oficina para ingresar de manera violenta y rompieron y dañaron los dispositivos y equipamiento de la oficina. No, mira esto, mi amor. Se nos metieron. ¡Ey! 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 ¡Acá hay personas! ¡Acá hay personas! ¡Hay personas! ¡Hay personas! ¡Hay personas! ¡Acá hay personas! Al final de la tarde del miércoles, del gremio Asobancaria también se manifestó en contra de los actos vandálicos. Por medio de un comunicado, dijeron que rechazaban los actos vandálicos de los que fueron víctimas clientes y empleados de diferentes establecimientos públicos, comerciales y bancarios en Cali. El derecho a la protesta es muy importante para nuestra sociedad, pero le pedimos a los ciudadanos que no ataquen ni vandalicen las oficinas y los locales de las empresas y los comercios, porque se empañan las manifestaciones de las compañías, dijo el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez. El mensaje de Duque.
Hoy es un día que trae para nosotros reflexiones a gran profundidad. Hoy hemos tenido el día de más decesos por COVID-19 desde que empezó esta pandemia. Concentrados en 5 municipios, más del 67% de estos casos. Hemos tenido un número importante de casos, pero también vemos cómo se avanza en la vacunación. No obstante, tenemos que ser muy conscientes que esta y las próximas semanas son semanas retadoras por el comportamiento del virus. La circulación viral puede ser amenazante y las aglomeraciones de hoy pueden ser las UCIs que se estarán solicitando 2 semanas más adelante. Entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos y vemos que la sociedad colombiana ha entendido los riesgos y los retos, pero también lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país. Aquí no hay caprichos, aquí no hay posiciones tosudas, tercas. Y no puede ser la violencia el mecanismo de expresión y mucho más en medio de un tercer pico de la pandemia que puede exacerbar aún más la situación que ya se vive de alta ocupación de UCIs y donde también estamos buscando oxígeno como lo están haciendo tantos países del mundo para mantener una capacidad disponible de respuesta a la ciudadanía. Hemos estado en coordinación con alcaldes y gobernadores el día de hoy para la aplicación de medidas sanitarias y de orden público. Y existen en varias de las principales ciudades toques de queda por factores epidemiológicos y también, por supuesto, por factores de seguridad para no poner en riesgo a la población. Yo sé que estos momentos nos han traído angustia, incomodidades, frustraciones y molestias también. Pero como su presidente, con el amor profundo que tengo por Colombia, mi mensaje a todos es que actuaremos buscando consensos y soluciones, donde aquí de nuevo no hay victorias individuales, y que podamos transitar por estas tempestades y ver este año como un año de reactivación, de vacunación y de protección de quienes más lo necesitan. Duque retira la reforma tributaria. Luego de casi 5 días de movilizaciones sociales y problemas de orden público, el presidente Iván Duque retiró la controvertida reforma tributaria del Congreso de la República. Acompañado de la mayoría de sus ministros, por el general de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Duque pidió al Congreso a retirar el proyecto e hizo un llamado a sectores políticos, económicos y académicos para construir uno nuevo. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos, que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. El paro nacional que inició el miércoles tuvo una continuidad en Cali, lugar del país donde se concentraron masivas movilizaciones y violentos desmanes que dejan en el marco del paro por lo menos 10 muertos, varios heridos e incontables daños a la infraestructura pública y privada de la ciudad. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario, que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares, brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, benefician a cerca de 700.000 estudiantes en las universidades públicas. Extender el subsidio a la nómina a través del programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha beneficiado a cerca de 3.5 millones de trabajadores. Extender la devolución del IVA
a cerca de 2 millones de hogares vulnerables. Reiteró que en un nuevo proyecto no aumentar el impuesto de IVA a los bienes y servicios, como tampoco que nadie que no esté pagando renta hoy lo vaya a hacer. El propósito es construir consensos, sostuvo. Además dijo que entre las líneas sobre las que hay consensos entre la ciudadanía, ANDI, Consejo Gremial y partidos políticos son en principio una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto del patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado. El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir proteger a los más vulnerables, proteger las finanzas de la nación, proteger la reactivación de nuestro país. Como lo expresé el pasado viernes, es compromiso y propósito del Gobierno Nacional construir de manera urgente un consenso solidario en el Congreso de la República. Nuestro deber es trabajar por la equidad, trabajar por la reactivación y en beneficio de toda nuestra nación. Muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.